Vamos a ver, ¿cuántos de nosotros conoce el Padre Nuestro así de, en español decimos de memoria y en inglés se dice by heart, ¿verdad? El Padre Nuestro. Miriam, ¿tú lo conoces? Sí lo conozco, pero... A ver. Pero de que lo sé de memoria, ¿no? El Padre Nuestro es el más común, ¿verdad? Porque si le pregunto por el yo pecador, pues ya es un poquito más difícil, ¿verdad? Creo ya más difícil. Oh, el hermano él sí se lo sabe todos, el hermano Rafael. ¿Ah? A él porque lo castigaban seguido, entonces le decían 20 padres. 20 yo pecadores. Sí. Abby, ¿tú sabes, tú conoces el Our Father? You haven't memorized? No. Pero más o menos. ¿Sí? ¿Cómo va? That's all I know. ¿Eso? Yeah. Next? ¿No? How about you? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre, venga su reino, hágase Señor su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Amén. ¿Y quién le...? Un aplauso. Qué lindo. Ahora, sí, se le olvidó. Pero, ¿quién te lo enseñó? Mi mamá. Oh, es una buena católica ella. A todos, hermano. ¿A todos? Todos me lo saben. Ella es una buena católica. Sí, buena católica. Todos mis hijos saben el Padre. Sí, Michelle se sabe el Salmo 23 enterito. todo, completo. Eso es lindo. La memorización de la palabra de Dios es hermosa. ¿El credo no se los enseñó? Eso no habla la palabra. ¿Cómo que no habla de la palabra? No, pues ese es católico, creo en Dios Todopoderoso y todo eso, ¿verdad? Que es una rutina. Credo de los apóstoles. ¿Es el credo de los apóstoles? No, eso no. No. No, yo le enseñé a Parece que el credo parece que fue Cambiado. un concilio que hubo que lo aprobaron. ¿Lo aprobaron? Aprobaron un credo, no sé si será eso. Sí, pero el credo, ¿usted sabe lo que significa el credo? El credo es lo que usted cree, ¿verdad? Profesión de fe. Es una profesión de fe. Por ejemplo, el credo de creo en Dios Padre. ¿Cree usted en el Padre? Sí. Sí, creo en Dios Padre Todopoderoso. Amén. Eso es lo que el verdadero creyente debe de creer. En Dios Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Y en su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Creo en Jesucristo, su único Hijo. Creo en Jesucristo, su único Hijo. ¿Qué más? Nacido del Padre, antes de todos los siglos. Oh, no. Dios de Dios, Usted no se lo sabe, hermano. así va. El que me selló, así va. Oh, es el anglicano, entonces. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿verdad? Y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en la Virgen María. Creo en su santa iglesia, ¿verdad? El Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. La comunión de los... ¡Amén! Amén. Entonces, eso uno lo aprende de niño, ¿verdad? Lo aprende de niño, de repetición nomás, de pura repetición. Pero el Padre Nuestro, que es el más famoso, ¿por qué es el más famoso el Padre Nuestro? Porque es con el que prácticamente, fíjese qué mentalidad, casi se pone de penitencia para que uno sea perdonado, ¿verdad? Dice, ok, hizo eso, bueno, ok, entonces ahora 10 Padres Nuestros. Y ahí va uno, ¿verdad? Y sirve porque está repitiendo, pero eso no es lo que Dios quiere. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino.
Vénganos tu reino. Y eso es lo que yo precisamente en esta tarde quiero hablar, del reino de Dios. Reconozco delante de Dios Todopoderoso. No, ¿de dónde viene el yo pecador? Padre nuestro sabemos que de la oración que Cristo les enseña a los discípulos, ¿verdad? Y el yo pecador, ¿recuerda el publicano? Oh, y ahí viene. Yo pecador. Sé propicio a mí que soy pecador. Sí. Por mi culpa, y por mi gravísima culpa. ¿Eh? Sí. Entonces, hermanos, dice, y el verbo, ¿verdad? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y todos vimos su gloria, la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Amén. Reino de Dios y reino de los cielos. ¿Ok? Entonces, hermano, ¿qué es el reino? ¿Cuál es la diferencia del reino de Dios y del reino de los cielos? Pues hay quienes atribuyen que el reino de Dios, creo que es el que cuando al final dice que el Hijo le entrega al Padre. Ok. Para que Dios sea todo en todos y entra en el reino eterno. En el reino eterno. El reino de Dios y el reino de los cielos. El reino de Dios y el reino de los cielos. El reino de los cielos, hermano, ¿desde cuándo existe? Desde siempre, ¿verdad? Desde siempre, porque Dios no tiene principio, Dios no tiene fin, pero siempre hay un reino. O sea, en un reino, hermano, está el Todopoderoso, el que ordena, que manda, que ha creado todas las cosas, y están todos los que a Él gobierna. Entonces, en el reino de los cielos están querubines, arcángeles, serafines, y todos los seres, hermanos, vivientes, que ahorita nosotros no entendemos mucho de todo eso. Pero en ese reino de los cielos, la voluntad de Dios es perfecta. ¿Okay? La voluntad de Dios en el reino de los cielos, hermanos, es perfecta. Si alguna imperfección sucede en el reino de los cielos, esa imperfección no es tolerada. Es inaceptable un error en el reino de los cielos. La muestra es el querubín protector, que se llenó de orgullo y se halló pecado en su corazón, fue destituido del reino de los cielos, sacado todo con todos, juntamente con todos aquellos que se rebelaron, que se unieron en la rebelión con él. ¿Estamos claros? Amén. Amén. Entonces, el reino de los cielos, hermanos, es el que en el Padre Nuestro el Señor ha enseñado a que nosotros pidamos por Él. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. Y fíjese qué hermoso, hermano, porque es Cristo Jesús el que lo está enseñando. Ahora, ¿cuándo vino ese reino? La Biblia dice que el Verbo se hizo carne, Dios, ¿sí?, manifestado en carne. Dios con todo y su reino, hermano, descendió y vino. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El reino de los cielos, hermano, bajó y se estableció aquí en la tierra. Juan el Bautista predicando dice, porque arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Jesucristo, hermano, en sus primeras predicaciones habla y dice, arrepentíos, porque el reino de Dios está entre vosotros. Amén. El reino de Dios está entre vosotros. ¿Ok? Entonces,
Bendito sea Dios. Hasta aquí una pregunta. ¿Cómo entonces vino el reino de Dios? ¿Se hizo efectiva ya esa oración que Cristo enseñó a los discípulos? ¿Sí, se hizo efectiva? ¿Y cómo vino ese reino de Dios? Por medio de Jesucristo. En la persona de Jesucristo. Pues en esta tarde, hermanos, estamos compartiendo acerca de el reino de Dios. Del reino de Dios estamos estudiando el Evangelio de San Juan. Y precisamente estamos en el versículo 14 del Evangelio de San Juan, donde el Señor dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En el principio es Dios. En el principio es Dios. Dios está con Dios y el Verbo es Dios. Y este Verbo, que no tiene principio ni tiene fin, se hizo carne y habitó entre nosotros. Hablamos también de que el Señor, hermanos, enseña a sus discípulos el Padre Nuestro. Y si alguien se conoce bien el Padre Nuestro aquí, es nuestro hermano Tito. Y el Padre Nuestro, hermano, es una enseñanza, una oración perfecta, una manera de orar que el Señor el patrón de oración que Cristo enseñó a sus discípulos. Y comenzando esa oración, hermano, el Señor dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Jesucristo en la oración, hermanos, enseñando a pedir que venga el reino. Y lo curioso, hermano, y significativo, es que es el mismo Señor Jesucristo el que lo está enseñando. Y fíjese, y la Biblia dice que el Verbo, que es Él, se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora yo hacía la pregunta: ¿de qué manera vino ese reino de los cielos aquí a la tierra? En la persona de Jesucristo. ¿Cuál es el reino de los cielos? El reino de los cielos, hermano, es perfección. La voluntad de Dios en el cielo es hecha perfecta, no hay error. Algún indicio de error es intolerable. El error en el cielo, hermano, no es permitido. Cuando esto ocurrió en cierta ocasión, hermano, el que lo comenzó y todos los que se unieron a esa rebelión fueron expulsados total y completamente. Porque la voluntad de Dios en el reino de los cielos es perfecta. Ahora, en la enseñanza del Señor dice: Padre, que estás en los cielos, tu nombre es santificado, venga tu reino, y que se haga tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en los cielos. ¡Wow! ¿De qué manera? ¿Dónde nosotros miramos, hermano, esa voluntad que está establecida y que es practicada, hermano, en el cielo? ¿Dónde nosotros la podemos observar o la podemos mirar aquí en la tierra? ¿Dónde? ¿En qué lugar? No hay lugar aquí en este mundo, hermano, donde pueda ser practicada esa oración que el Señor dijo: hágase tu voluntad aquí en la tierra como es hecha en el cielo. ¿Cómo? Perfección. Perfección. Ahora, ¿de qué manera?
Yo me pregunto, y usted debe de preguntarse también, wow, ¿de qué manera? ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Es posible? ¿Será posible o es imposible? ¿Qué dirían ustedes, hermanos? ¿Posible o imposible? Si Jesús, el Hijo de Dios, lo está pidiendo, lo está enseñando, para que nosotros lo pidamos, no es un juego, es una verdad, es algo posible. Es algo también, hermano, que en este mundo solamente puede ser practicado, ejercido por un solo grupo, y no dos, sino solamente uno y uno únicamente. Y esa es la iglesia. Los redimidos por la sangre de Jesucristo. Aquellos de cuales Pablo dijo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. Y he aquí, todas son hechas nuevas. ¡Ah, wow! Pablo está haciendo referencia a todo esto que estamos hablando, hermano. Sí es posible por la nueva criatura. Únicamente. La nueva criatura. Olvídese de la vieja criatura. Esa no quiere y no puede. Esa no puede y no quiere. ¿Entendió eso? No quiere ni puede. No puede ni quiere. Es lo mismo, pero al revés. ¿Por qué? Porque Cristo no vino a remendar naturalezas. Porque Cristo Jesús, amados hermanos, no vino a reparar a nadie. Porque Cristo Jesús no vino a transformar a nadie. La transformación es en el ejército. La transformación, amados hermanos, es de aquí, terrena, es humana. Pueden ser transformados en la correccional. Pueden ser transformados, la gente puede ser transformada de una cosa a otra. Transformación. Pero Cristo no vino a hacer eso. Jesucristo, hermano, vino a hacer una nueva creación en el hombre. Y Apocalipsis por eso dice, ¿verdad?, que Él es la cabeza de... No, Él es la cabeza de... La nueva... ¿Qué? De la nueva creación. Oiga eso. Él es la cabeza de la nueva creación. Cuando Cristo resucita, amados hermanos, cuando Cristo resucita, Él deja de ser el unigénito Hijo de Dios, deja de ser el unigénito y se convierte en el primogénito Hijo de Dios. El credo de los apóstoles dice, porque ahora creo en Jesucristo, tu único Hijo, unigénito. Pero cuando Cristo resucita, hermanos, ya no es el unigénito Hijo de Dios. Cuando Cristo resucita es el primero, el primogénito de la nueva creación, de los muchos, de las multitudes, entre las cuales nos encontramos nosotros. ¡Wow! ¡Aleluya! Nueva criatura somos. Nada que ver, hermano, con lo intelectual. Nada que ver con el intelecto, nada que ver con la reparación, nada que ver con la transformación, nada que ver con nada de eso. Nada que ver con tanta religión, no, nada que ver con nada de eso. El Señor Jesucristo, en cierta ocasión, hermano, uno de los grandes religiosos de Jerusalén,
se le acerca al Señor, grandes religiosos, y no solamente religiosos, sino que líderes espirituales, hermano. Su nombre Nicodemo, se acerca al Señor de noche, por alguna razón se acerca de noche al Señor, y cuando se acerca al Señor, hermano, le dice: Maestro, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si Dios no está con él. Jesucristo, hermano, Jesucristo, conociendo el corazón del hombre, no le responde absolutamente, sino que le dice: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar ¿a dónde? Al reino de Dios. No puede entrar al reino de Dios. ¡Wow! Pero si yo soy maestro, yo soy de los grandes sacerdotes. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Aleluya. ¿Quiénes son entonces los únicos que pueden entrar a ese reino de Dios? Los nacidos de nuevo. A ese reino, hermano, que Dios dice: venga tu reino, que se haga tu voluntad en el cielo, la voluntad que se hace en el cielo, que se haga aquí también en la tierra. ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién puede hacer esa voluntad? Los que están dentro del reino. Los que pertenecen a ese reino. Pues no solamente que pertenecemos, porque somos millones los que pertenecemos, pero que hemos entendido que vivimos en ese reino, que somos parte de ese reino y que ese reino tiene ¿un qué? Un rey. Un rey. Que allá en el cielo su voluntad es perfecta. Y aquí en la tierra es posible que sea perfecta. No se mira mucho. Ni aún de los que pertenecen. Y hay razones específicas por qué no se mira eso en los que pertenecen a ese reino. ¿Cuál es la razón y cuál es el motivo? Eso vamos a ver. Porque está el reino de los cielos, está el reino de Dios y hay otro reino. ¿Cómo se llama? El reino de las tinieblas. Oh, wow. ¿Es cierto, hermano? ¿Hay un reino de las tinieblas? ¿Pertenecemos nosotros a ese reino? No. ¿Pertenecemos nosotros al reino de Dios? ¿Obedecemos nosotros al rey de este reino? Oh, wow. Bendito sea Dios. Eso es diferente. Pero de que existe un reino de las tinieblas, hermano, existe el reino de las tinieblas, del cual nosotros hemos sido transferidos. Porque nosotros fuimos, dice, nosotros fuimos transportados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Y eso lo hizo Dios. Nosotros, hermano, es imposible que pudiéramos hacer eso. Dios lo hizo y nos puso en su reino. No como viejas criaturas, sino como nuevas criaturas. Porque como viejas criaturas no podemos servir en ese reino. Y no podemos obedecer en ese reino. Olvídese del viejo hombre. El viejo hombre no puede y no quiere. No quiere y no puede. El problema es que hay una naturaleza dual.
de la cual nosotros somos, hermanos, parte integrante. Somos integrantes de naturaleza de la nueva criatura y de la vieja criatura. Pero el problema es, hermano, que nosotros le damos prioridad a una o le damos prioridad a otra. Y ahí es donde tenemos que hacer nuestra tarea. Nuestra tarea. ¿Ok? Nuestra tarea. Porque Dios ya lo hizo todo. Dios dijo, el Señor dijo en la cruz del Calvario, hermano, donde estuvo la redención y donde estuvo la obra perfecta de Cristo, Él dijo, consumado es. ¿Ok? A esto ya no se le puede agregar absolutamente nada. ¿Okay? No trates tú de agradar a Dios, hermano, porque Dios ya fue ¿qué? Ya fue complacido 100%. ¿Okay? Nos encontramos muchas veces tratando de agradar a Dios en la carne. Es imposible. El estándar de Dios, hermano, es demasiado alto que ningún hombre pudo alcanzarlo. Tuvo que venir el segundo Adán, ¿ok? Cristo Jesús. Él vino a alcanzar el estándar de Dios como hombre en tu lugar para elevarnos allí. Y ahí estamos. Y dejó de ser unigénito y se convirtió en el primo de nosotros, en el primogénito, para que nosotros seamos hijos también, hermano, que hemos sido recibidos en el lugar santísimo por el Padre, no por nuestros esfuerzos, sino porque fuimos nosotros recibidos en el amado. En Cristo Jesús nosotros fuimos recibidos, aceptos en el amado. Wow, bendito sea Dios, ya fuimos aceptados. Ahora bien, leemos en Romanos, hermanos, Romanos 7. Leo el versículo 1. Now, dear brothers and sisters, you who are familiar with the law, don't you know that the law applies only while a person is living? Momentito ahí. En español, tiene su Biblia en español, ¿verdad? Versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Oiga bien, vamos a irnos despacito, ¿verdad? Está hablando de la ley de Dios. La ley de Dios, que es pura, santa, es pura y es santa. Ha sido dada por Dios. Mas sin embargo, esta ley se enseñorea del hombre mientras éste vive. ¿Ok? Again, léelo. Now, dear brothers and sisters, you who are familiar with the law. Primeramente, you who are familiar with the law. ¿Estamos nosotros familiarizados con la ley de Dios? ¿Estamos familiarizados? Porque Él está hablando, ¿verdad? Hey, brothers and sisters. ¿Ok? Brothers and sisters, son hermanos del apóstol. No es gente, hermano, que no conoce nada de Dios, ni tampoco que no conoce nada de Cristo.
Dice, now, dear brothers and sisters, who you are familiar with the law. ¿Hemos sido nosotros familiarizados con la ley? Ah, claro, la ley por mucho tiempo, hermanos, ha sido nuestra nodriza. O sea, ¿quién? Antes de conocer, de venir a la gracia, y ya estando en la gracia, sin conocer y entender la gracia, la ley ha sido nuestra nodriza, o como quien dice, nuestra niñera. Nos ha cuidado, nos ha aguantado, nos ha llevado hasta que podamos llegar a entender, hermanos, que somos incapaces de agradar a Dios conforme a la ley y conforme a nuestras obras propias. Y entonces la ley sirve para una sola cosa. ¿Para qué sirve la ley? Para demostrarnos y después ver que necesitamos un Salvador. Para que lleguemos al final de todos nuestros esfuerzos, y después de hacer todos nuestros esfuerzos, hermanos, nos demos cuenta que todavía necesitamos un Salvador, porque el Padre no está satisfecho con lo que nosotros hayamos hecho. No estuvo satisfecho con Pablo, y Pablo era un hombre irreprensible en cuanto a la ley. Si hay alguien que pueda confiar en la carne, yo más. Si hay alguien que de veras puede ser irreprensible, yo, porque yo, dice, en su vieja naturaleza, yo, el hombre natural, ese hombre religioso, poderosamente religioso, sobrepasaba a todos los de mi tiempo, a todos mis contemporáneos. Usted mencione Gamaliel, Nicodemo, mencione Anás, mencione, hermano, a quien usted quiera mencionar. Pablo lo superaba. Pero cuanto para mí ha sido ganancia, todas estos alcances y estos títulos ahora los tengo como ¿qué? Como basura, y peor que basura, por el eminente conocimiento de Cristo Jesús. ¿Sí? Había entendido lo que es la gracia. ¿Termina, hermano? Don't you know that the law applies only while a person is living? Don't you know that the law applies only while a person is living? ¿Qué persona? ¿A qué persona se está refiriendo? Si la ley aplica solamente mientras esa persona vive. ¿Qué persona? ¿Cuál? La vieja criatura. Exacto. La vieja persona. Mientras la vieja persona vive, la ley aplica. La ley te aplica. Si tú vives conforme a la vieja criatura, en cualquier momento de tu vida, la ley te está aplicando. La ley te está aplicando. Y todo lo que la ley, hermano, produce en la persona, aunque es santa y divina, ¿verdad? Pero no produce vida, sino que todo lo que produce es ¿qué? Muerte, juicio, condenación. ¿Por qué? Porque es misterio de condenación. Eso no le aplica a la nueva criatura. Pero cuando la persona todavía vive y vive conforme a la vieja naturaleza, hermanos amados, le aplica. Entonces, don't you know that the law applies only while a person is living? Y esa persona es la vieja naturaleza. Por ejemplo, y esto solamente es un ejemplo, hermanos. De lo que vamos a hablar ahorita es solamente un ejemplo. Por ejemplo, continúa, por favor. For example, when a woman marries, the law binds her to her husband as long as he lived his life. But if he dies, the law of marriage no longer applies to her. Ok,
Ya miramos que la persona de la cual está hablando el versículo 1 es la vieja criatura. Amén. Ahora, en el ejemplo, la mujer está casada y entonces cuando está casada está ligada a su esposo mientras éste vive. Pero si éste deja de vivir, o sea, muere, la ley del matrimonio no se aplica más a la mujer. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el punto principal? ¿El matrimonio aquí entre nosotros? No, de eso el Señor no está hablando. Ese no es el punto principal. Él quiere llevarnos, hermano, a algo glorioso de verdad. Algo grandioso de verdad. ¿Amén? Yo no estoy aquí, hermano, en favor de divorcio ni nada de eso, no. El amor es amor, ¿verdad? Y el amor de Cristo, hermano, echa fuera todo temor. Y el amor verdadero, cuando sea perfeccionado, que es el amor de Cristo, o Cristo, Jesús mismo, ha crecido dentro de ti hasta que Cristo se ha formado dentro de vosotros. El amor echa fuera todo temor, porque se ha perfeccionado el amor de Dios. Entonces, no está hablando en realidad de eso, sino que el punto principal, hermano, comienza en el versículo 3. Versículo 3, por favor. So while her husband is alive, she would be committing adultery if she married another man. Oh, fíjese, si el esposo todavía vive y ella se casa con otro, cometerá adulterio. Pero si el esposo muere, ella es libre para casarse con otro y no comete ningún adulterio si se casa con otro. Ajá. Aleluya. So my dear brothers and sisters, this is the point. Léalo conmigo, hermano. Versículo 4. This is the point. Yo sé cuando el Señor habla de esa manera. This is the point. Esto es lo importante. Lo más importante. Del contexto. Y del texto. Ok, ¿cuál es el punto, Señor? You die. Continúalo, to the power of the law. Esto lo hacemos por razón de los jóvenes. This is the point. You die to the power of the law when you die with Christ. Okay. You die to the power of the law. La ley pierde total y completamente todo dominio sobre el hombre. ¿Ok? ¿Cuándo qué? Muere. Cuando mueres con Cristo. Cuando mueres con Cristo. Esa es una verdad, hermano, que debemos de absorberla para poder vivir en el reino de Dios. ¿Bien? Para poder vivir en el reino de Dios. Recuerde que usted ya fue aceptado en el amado. Pero para poder vivir en ese reino, hermanos amados, ¿verdad? Y tener esa comunión hermosa. Y no solamente para eso, sino que para que haya muchas otras cosas más. Como dice la Escritura, vamos a tener que estar seguros de que hemos muerto para eso. Y de que en la vieja naturaleza no podemos agradar en lo más mínimo a Dios. ¿Ay? Por si usted cree que yo ayuno. Sí, el fariseo. Yo ayuno. Yo diezmo. Yo
hago esto, yo hago esto otro, y yo hago esto otro. Mientras exista el yo, hermano, mientras exista el yo, está vivo. ¿Sí? Está vivo. Yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto y yo hago esto. Está vivo. Entonces dice el Señor, 4. So, my dear brothers and sisters, this is the point. You died to the power of the law when you died with Christ. When you died with Christ. And now you are united with the one who was raised from the dead. Ahora estamos unidos con el que resucitó de entre los muertos. Y como resultado, ¿quién? Pero la pregunta es, ¿quién está unido con el que resucitó de entre los muertos? Nosotros. Wait a minute. Ahí hay doble naturaleza. Al decir nosotros, hay doble naturaleza que debemos separarla. Debemos de entender eso, porque si no, estamos en problema. Ahora, cuando dice el Señor, and now, cuando está el punto, ¿verdad? Dice, and now you are united with the one who was raised from the dead. Ahora, ¿quién es el que está unido a Cristo? Yo, el nuevo hombre. Yo, el nuevo hombre. Y nada más. El otro ha muerto. ¿Sí? Ese está unido con Cristo. La nueva criatura. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Así como engrana, el que está en Cristo, nueva criatura es. And now you are united with the one who was raised from the dead as a result. As a result. O como resultado de esta unión, no de la unión de la vieja criatura. Cristo no se puede unir con la vieja criatura. Cristo solamente está unido con la nueva criatura. Y como resultado de esta unión del Cristo resucitado y de usted que ha nacido de nuevo por la palabra y por el Espíritu, hermano, hay un resultado hermoso. ¿Cuál es el resultado? Continúe el versículo. As a result, we can produce a harvest of good deeds for God. We can produce a harvest of good, what? Deeds. For God. Okay. Gocémonos y regocijémonos, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, porque a ella se le ha concedido de que se vista de lino fino, porque el lino fino son las buenas obras de los santos. ¿Cuáles buenas obras? Acciones justas. Las acciones buenas, justas de los santos. ¿Y quiénes son los santos? El nuevo hombre, la nueva criatura. La nueva criatura. ¿Trabaja la nueva criatura? Oh, por supuesto que sí, es todo lo que hace para Cristo. Oye, trabaja y trabaja arduamente, hermanos. Hermano, no tiene tiempo para nada, sino para Cristo, no más. Y todo lo que hace es para la gloria de Jesucristo. Todo lo que hace por palabra y hecho, hermano, es para la gloria de Cristo. Él está desaparecido. El viejo hombre está muerto, hermano. Es la nueva criatura, la que se enfoca, la que glorifica, la que honra. ¡Wow! ¡Aleluya! Ahora sí. Porque las buenas obras son porque el lino fino son las buenas obras de los santos. Y dice, oye, y vosotros, adelante,
Y vosotros, bienvenido hermano, siéntense. Aleluya, gloria a Dios. Y vosotros los habéis vencido. Y vosotros los habéis vencido. ¿En la carne? ¿En lo que Cristo me ha transformado? No, Cristo no lo ha transformado. Cristo lo ha hecho una nueva creación. ¿Okay? Las transformaciones, hermanos, para hacer las cosas de aquí. ¿Okay? Hay hombres tremendamente transformados por los colegios. Hay hombres tremendamente transformados por filosofías, transformados por educación, transformados por muchas cosas. Y son hombres, alcohólicos anónimos, hombres que pasaron de ser, hermano, la podredumbre de este mundo, y ahora son gente que en esta sociedad son aceptados porque viven decentemente, pero eso no quiere decir que agradan a Dios con lo que hacen. Agradan a los hombres y son mejores ciudadanos en un país, pero no son ciudadanos del reino de los cielos. Para ser ciudadano del reino de los cielos necesitas nacer de nuevo del agua y del espíritu. Y necesitas, hermano, vivir en el reino. Y no en el reino de las tinieblas, ni en tu propio reino, sino en el reino de Dios. Y en el reino de Dios, hermano, el reino de Dios solamente es aquel que dice, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra. ¿Y quiénes son los únicos que pueden hacer esa voluntad? ¿Quiénes? La iglesia, sí, pero la iglesia, hermano, que ha entendido lo que es el reino. La iglesia que ha entendido, hermano, que hay doble naturaleza en él y que la naturaleza vieja ha muerto con Jesucristo, y cuando ha muerto en Jesucristo se ha unido la nueva creación, hermano, con Cristo, y cuando se ha habido esa unidad, entonces hay resultados hermosos en los santos, porque se han vestido de lino fino, amados hermanos, y el lino fino son las buenas obras de la nueva criatura, no de la vieja criatura. Y por eso el Señor dice, y vosotros lo habéis vencido, la nueva criatura. La vieja criatura no puede vencer a nadie. Dice, la nueva criatura ha vencido, dice, ¿por qué? Por medio primeramente de la sangre de Jesucristo y la palabra de tu testimonio. Testificas hoy. Ahora tu testimonio, hermano, es hermoso. Pon 19:7, por favor, Apocalipsis. Let us be glad and rejoice. Gocémonos y regocijémonos. ¿Por qué? Porque esas bodas del Cordero, hermano, están a las puertas. Y es importante que nosotros sepamos en qué reino vivimos, y en qué reino servimos, y en qué reino entendemos. Léalo. Hermana. Léelo con voz altita. Let us be glad and rejoice. Let us be glad and rejoice, and let us give honor to him. And let us give honor to him. All right, go ahead. Because the time has come for the wedding feast of the Lamb, and his bride has prepared herself. And his bride Has prepared herself. Eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Se está preparando la novia para eso. Ahora, ¿continúa? She has been given the finest of pure white linen to wear. No. Terminaste el 7, ahora el 8. She has been given the finest of pure white linen to wear. ¿Nota usted eso, hermano, en el versículo 8 lo que dice? ¿Qué dice en español?
le ha concedido. Y a ella se le ha concedido. Y a ella se le ha dado. ¿Qué? Que se vista. A ella se le ha dado. Ya. She has been given the finest of pure white linen to wear. Men, hermano, se le ha dado. Ese es algo, mira, eso es algo que tú no lo puedes comprar. ¿Okay? Eso es algo que la vieja naturaleza no puede producir. She has been given, o sea, se nos ha dado como iglesia. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué se nos ha dado? The finest of pure, lo más fino, lo más puro de lino fino, para que nos vistamos. ¿Tú crees que eso lo puede producir el hombre? ¿Tú crees que eso lo puede producir la vieja criatura? No. Este, hermano, es la rectitud, la justicia de los santos. Recuerda cuando el Señor dice, el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos, ¿qué? La justicia de Dios en Cristo. O sea que esa justicia, ese lino fino del que nos vestimos, hermano, ¿qué es? Sino lo que Cristo compró por nosotros. La justicia de Dios, hermano. Fíjese, el Señor nos vistió con su santidad, con su pureza, con su gloria nos vistió a nosotros, y Él se vistió de los harapos inmundos de nosotros, de nuestra vieja naturaleza. Él se vistió y lo llevó a la cruz. Y a nosotros nos vistió con su gloria y nos vistió con el lino fino, ¿sí? Porque eso es lo que Cristo nos dio a nosotros. Y luego el versículo 9. And the angel said to me, write this, blessed are those who are invited to the wedding feast of the Lamb. ¿Quiénes son los bendecidos aquí? ¿Quiénes han sido ya invitados a eso? ¿Ah? ¿Quiénes han sido invitados? Invitados. Continúa, hermana. And he added, these are true words that come from God. Ok, pues, esto es verdad y viene de Dios, ¿verdad? Esto es verdad y viene de Dios. Go on. Then I fell down at his feet to worship him, but he said, no, don't worship me. I am a servant of God, just like you and your brothers and sisters. Mire, mire qué humildad. ¿Y quién es el que está hablando ahí? Juan. ¿Quién está hablando ahí? A ver, un versículo antes. Versículo 9, ¿qué dice? ¿Qué dice el versículo 9? ¿Qué dice? Léelo, hermana. Ok, de ello. Juan solamente está relatando, ¿verdad? Lo que ha visto. Pero aquí hay un ángel, hermano. Aquí hay uno que conoce la voluntad perfecta en el reino de los cielos. La voluntad perfecta del reino de los cielos. Él es uno de los que practica la voluntad perfecta en el reino de los cielos, hermano. Es un ángel. Y el ángel me dice a mí, escribe esto: bienaventurados aquellos que son invitados a la fiesta de la boda del Cordero. Y añade, esto es verdad porque viene de Dios. Entonces dice, yo caí al suelo a sus pies y lo adoré. Y él me dijo, no me adores. No lo hagas. Yo soy un siervo de Dios. ¿Cuántos siervos pueden hablar de esa manera? Si el 99%, hermano, aquí de los siervos de Dios, hermano, todos lo que hacen es sacar su pecho y darse la gloria para ellos mismos. Pero aquí hay uno que conoce del reino, de lo que es el reino de Dios, donde se hace la voluntad perfecta de Dios. Y él es un siervo de Dios, hermano, que ha preparado su corazón para servirle a Dios y que su servicio sea aceptado. Ahora, el ángel nació y fue creado para servicio. Este no aprendió
Este fue creado de esa manera. ¿Usted cree que nosotros podemos aprender, hermanos? No, la vieja criatura no puede aprender absolutamente nada de eso. Y aunque pudiera aprender, no quiere ni puede. Esto es un asunto solamente de la nueva criatura, hermano. Y aquí va a haber un punto bien importante. Recuérdeme que tengo que hablar de la nueva criatura y los 5 sentidos. ¿Me puede recordar eso, miren? De la nueva criatura y los 5 sentidos. Para no dejar de hablar de esto. Ahora dice, no, don't worship me. I'm a servant of God. Yo soy un siervo de Dios. Como tú eres y tus hermanos y tus hermanas. Como tú eres tú y tus hermanas, que testifican de la fe en Cristo. Adora solamente a Dios, porque la esencia de la profecía, diga conmigo, la esencia de la profecía es dar una testificación clara de Jesús. La esencia de la profecía es testificar claramente de Jesús. ¿Quiere usted practicar la esencia de la profecía de hoy día? Es testificar con claridad el testimonio de Cristo Jesús. Con esto vamos a cerrar. ¿De qué te pedí? ¿Y? De los 5 sentidos, ¿verdad? Y de la nueva criatura. ¿Ok? Porque podíamos decir 5 sentidos y la vieja criatura, pero ¿sabe qué? Eso todo lo conocemos. Y eso todo lo que estamos acostumbrados nosotros, los seres humanos, y también incluyendo la iglesia, de practicar nuestros 5 sentidos en la vieja criatura. ¿Cuáles son los 5 sentidos? ¿Qué más? Oído. ¿Qué más? Gusto. ¿Qué? 5 sentidos. 5 sentidos, hermanos, de los cuales nosotros somos parte también integral. 5 sentidos, ¿verdad? Fíjese, y esto es para que podamos, hermano, entrar a ese reino. A ese reino. Ya somos parte del reino, ahora entremos y vivamos y practicamos de acuerdo a la vida en el reino. A la vida en el reino. Ahora, ¿a qué está acostumbrado tu vista? ¿A qué está acostumbrado tu oído? ¿A qué está acostumbrado tu gusto? ¿A qué está acostumbrado? ¿Cuál otro? Tu olfato. ¿Cuál falta? ¿A qué está acostumbrado? Ok. All right. Exacto. El tabernáculo. Cristo dice, hermano, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y todos vimos. Sí, dice, ahí está un sentido. Vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pudimos observar, pudimos oír, ¿verdad? Juan el apóstol dice, el tabernáculo allá, hermano. Cristo cuando vino fue el tabernáculo, ¿verdad? Ya no la sombra, sino el verdadero tabernáculo entre los hombres. Eso fue lo que fue Cristo. Aquel tabernáculo, hermano, en el desierto, el que edificó Moisés, ¿verdad? En el cual habían tantas cosas dentro del tabernáculo, para que se pudieran ver y se pudieran tocar. Así lo diseñó el Señor. Para que todos los hombres de Dios, hermano, el pueblo de Dios, pudiera observarlo, pudiera mirarlo, pudiera tener una imagen clara de lo que Dios quería y de la sombra que iba a venir. Ahora Cristo viene, hermano, y Juan dice, lo que nosotros hemos visto,
Lo que nosotros hemos oído. Palparon nuestras manos. Y lo que palparon nuestras manos. Tocante al verbo de la vida. Es lo que os anunciamos para que, como nosotros tenemos esa comunión, vosotros también la tengáis. Y está hablando de sus sentidos, hermano, que eran usados para otras cosas en la vieja naturaleza. Y en el hombre natural, hermano, estos 5 sentidos son absorbidos y usados, ¿verdad? Egoístamente, hermano, por la vieja criatura. Pues ¿sabe qué? Estos 5 sentidos tienen que ser usados por la nueva creación. Por la nueva creación. ¿Para qué? Para que podamos ver, para que podamos oír, para que podamos oler, para que podamos tocar y para que podamos saborear el amor verdaderamente de Jesucristo. Aleluya. Ahora, lo último, y aquí vamos a cerrar, no podemos irnos sin esto. Ya que hablamos de esto. Pero los 5 sentidos de la vieja criatura o del cuerpo son para sobrevivir primeramente. Sí, sí, el cuerpo, ¿verdad? Pues el cuerpo es de Dios. Por la vieja criatura, recuerda que la vieja criatura, sí, la vieja criatura no tiene nada que ver ya en nosotros, ¿verdad? No, está supuesto no. Ahora, el cuerpo es de Cristo, el cuerpo es del Señor. Esa es la imagen del ser tripartito del cual nosotros somos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿verdad? Para que todo vuestro cuerpo sea, ¿qué? Preservado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Es importante, el cuerpo es importante porque es de Dios. Es el templo del Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, de cuidarlo, hermano, es de cuidarlo. Claro que sí. ¿Cómo lo vamos a cuidar? Con nuestros sentidos. Nuestro sentido, hermano, le gusta gustar, ¿verdad? Tacos de pescado, 10. Una docena, por favor. Para todos, no, para mí. ¡Ey! Son sabrosos, ¿verdad? Pero, take it easy. Ahora, el cuerpo es importante, es de Dios. Es de Dios. Pero vamos a segunda de Pedro, hermanos, el capítulo 1. Aleluya. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Si yo le pregunto a alguno de ustedes, Pedro, hermano, Pedro, antes de ser lleno del Espíritu Santo y a través de todo el ministerio de Jesucristo, Pedro es la perfecta representación ¿de qué? Wow. Así es, hermano Tito, de la vieja naturaleza, ¿verdad? Y la vieja naturaleza es, Señor. ¿Ah? Oye, que tu siervo habla. No. Pedro le decía, Señor, aunque todos te abandonen, yo no, Señor. ¿Sí? Yo no, Señor. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Y es solamente un ejemplo, hermano, de lo que en realidad él era, ¿verdad? Él era, ¿sí? Él era. Porque, hermano, en su vieja naturaleza, el hombre era un triunfador completo. En su vieja naturaleza. Un carácter y un temperamento tremendo, ¿verdad? Era un líder en su vieja naturaleza. Como tantos líderes que hay aquí, en este mundo. ¿Ok? Pero si eso era verdad, no, la vieja naturaleza siempre es una perdedora. El único ganador aquí, hermano,
El único victorioso es Jesucristo y la nueva naturaleza en nosotros. Esos son los que de verdad son victoriosos en Cristo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa a la nuestra. Versículo 2. ¿Alguien lo lee, por favor? Porque es bien importante. May God give you more and more grace and peace as you grow in your knowledge of God and Jesus our Lord. May God give you more and more grace and peace as you grow in your knowledge of God and Jesus our Lord. ¿Puedes tú crecer en el conocimiento de Jesucristo con tu vieja naturaleza? No. ¿Quién es el que crece? El nuevo hombre. El viejo hombre no puede. El viejo hombre no crece, ¿verdad? Es el nuevo hombre el que crece en el conocimiento del Señor Jesucristo. Pero ahí está implicado algo. Está implicado crecimiento. ¿Ok? Entonces, el crecimiento, hermano, may God give you more and more grace and peace. ¿Ok? As you grow. ¿Sí? El conocimiento verdadero en Cristo. Y la gracia añadida a tu vida, hermano, viene en la medida que tú vas creciendo. Y cuando hay crecimiento, ponga atención, cuando hay crecimiento, el crecimiento implica que lo que no implica, hermano, es que es algo automático. ¿Verdad que no? El crecimiento en el Señor no es automático. El crecimiento en el Señor, hermano, es a base de ejercicio, a base de diligencia. ¿Ok? Disciplina. No para transformar a nadie. La nueva criatura no necesita ser transformada, ella está allí. Nomás la nueva criatura lo que necesita es usar los sentidos que la vieja naturaleza está acostumbrada a usarlos. Y usted es el que decide dárselos a uno o a otro. All right? ¿Sí? As you grow in the knowledge of God and Jesus our Lord, growing in faith. Oiga eso. Versículo 3. Por su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para una vida en santidad. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para una vida en santidad. O sea que está dado ya. No es algo que usted lo va a buscar, es algo que usted lo va a empezar a practicar. La nueva criatura juntamente con los 5 sentidos. Porque vamos a empezar a vivir en el reino de Dios, no en el reino de las tinieblas. Ya fuimos trasladados de ese reino. Y el asunto acá, hermano, es que lo más importante, no vamos a vivir en nuestro reino. Oiga eso, nuestro reino. Ese, hermano, en realidad es el problema mayor dentro de la iglesia, que no vivimos en el reino de las tinieblas, pues tampoco vivimos en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos en nuestro reino. Yo. Y yo. Y yo. Y yo. Tú tienes tu reino. ¿Ah? No me importa. ¿Eh? Yo soy importante. Tú eres importante. ¿Ah? Eso es lo que dice. Yo, ese es tu reino. Y remover ese reino personal, hermano, necesita mucha diligencia. By His divine power, God has given us everything we need for living santa. ¿Okay? Una vida santa.
todo esto lo hemos recibido nosotros, hermano, porque hemos venido al conocimiento de Él. Al que nos llamó por su maravillosa gloria y excelencia, y nos ha dado grandes y preciosas promesas para que nosotros podamos ser participantes de su naturaleza divina y escapemos del mundo, súbelo poquito, de este mundo de corrupción a causa de las concupiscencias o los deseos carnales. Me lees el 3, el 4 y en el 5 vamos a detenernos. By His divine power, God has given us everything we need for living in God. Ok. Por su divino poder, ¿ok? Por su divino poder el Señor le ha dado a la nueva criatura todo lo que necesitamos para vivir una vida santa. Go on. We have received all of this by coming to know Him, the one who called us to Himself by means of His marvelous glory and excellence. 4. And because of His glory and excellence, He has given us great and precious promises. These are the promises that enable you to share His divine nature and escape the world's corruption caused by human desires. Okay. La promesa, hermano. ¿Quién fue la promesa? ¿Recuerdan el domingo pasado? ¿Cuál fue la promesa de Abraham? ¿Qué le fue dado a Abraham? ¿Recuerda cuál fue la promesa? Te haré una nación grande. No nación grande, hermano. No, esa no fue la promesa. Eso es parte de la promesa, ¿verdad? Pero el punto principal de la promesa, Abraham fue... En ti serán benditas todas las familias de la tierra. El Salvador, el Redentor, Cristo. En Isaac, ¿verdad? Es el hijo de la promesa. Y esto estaba haciendo referencia directamente a Jesucristo. ¿Okay? La promesa. ¿Okay? A su simiente. Exacto. A su simiente. Entonces, el Señor dice que nos ha dado, He has given us great and precious promises. These are the promises. These are the promises. La nueva criatura. La nueva criatura. Porque Cristo nació bajo la ley y vivió bajo la ley. Pero murió, hermano, y murió por nosotros, ¿verdad? Y Él cargó la vieja naturaleza. Y con Cristo morimos en la cruz. Pero cuando Él se levantó como nueva criatura. La cabeza de la nueva creación. Y ahí, hermano, cuando Él se estaba levantando, tú te estabas levantando como nueva creación. La promesa de esa nueva creación. Ahora, ¿para qué esa promesa? Porque God enabled you to share His divine nature. Esto nos capacita, hermano, para ser participantes de la naturaleza divina de Cristo. Y esa naturaleza es divina, no es terrena. Esa naturaleza, hermano, es para que viva en el reino de Dios. Y puede vivir en el reino de Dios. Y su voluntad, hermano, del reino del cielo se puede hacer en este reino. La voluntad de Dios. Pero únicamente por la nueva criatura. Porque es así, capacitada con el poder divino, con la naturaleza. Somos participantes de esa naturaleza divina. Ahora, y dice, nos ha capacitado para que podamos ser participantes de esa naturaleza y escapar de la corrupción de este mundo por causa de los deseos carnales que combaten dentro de nosotros. Mientras nuestros sentidos han sido capturados por la vieja criatura y la nueva criatura, hermano, porque nosotros le damos prioridad
a la vieja criatura, la nueva criatura está allí esperando. Que se le entreguen los 5 sentidos para poder vivir una vida agradable y hermosa delante de Dios.